si de pronto no pueden participar o para quienes pues quieran verlo luego. Muy bien. Les voy a compartir una pequeña presentación acerca de el tema de hoy. Generalidades sobre la Ayurveda, cómo nos puede ayudar en nuestra cotidianidad, cuáles son algunos de sus fundamentos y cuál es el enfoque que tiene la medicina Ayurveda hacia la salud. Entonces, para entender un poco más a profundidad esto, vamos a empezar por sus orígenes, cómo se origina, de dónde viene y cuáles son sus principios o fundamentos básicos. Listo, ahora sí. Bueno, se ha quedado parado el video. Creo que todavía me están escuchando. ¿Escuchan, cierto? Sí, sí se te escucha, pero Voy no a... se ve nada el video. Ok. A presentarles esto. También están viendo mi pantalla. Sí se está viendo ya. Gracias, perfecto. Entonces empecemos por definir el término. Cuando hablamos de Ayurveda, hablamos de una palabra de origen en sánscrito. Y su significado lo podemos entender dividiendo la palabra en dos, en Ayur y Veda. Ayur significa vida o periodo de vida y Veda conocimiento o ciencia. Por eso lo podemos traducir como conocimiento, ciencia de la vida. Sin embargo, en términos modernos podemos hablar que Ayurveda implica una parte científica, una parte de filosofía y de espiritualidad. También incluso es un arte, ya que pues vamos a ver que este conocimiento o este sistema médico de conocimiento involucra no solamente conceptos sobre la fisiología, el uso de las plantas medicinales, la alimentación, sino que también involucra un concepto integral del ser. Se pregunta por quiénes somos, de dónde venimos, cuál es nuestro propósito de vida, y en ese sentido hace parte también de ella hacen partes diferentes filosofías y también tiene pues un trasfondo espiritual. No está asociado directamente a ninguna religión. Sin embargo, de donde nacen esos conocimientos de Ayurveda han nacido también o se relaciona a diferentes creencias religiosas en India. Y en India hay mucha diversidad, así que pues se puede relacionar a diferentes creencias religiosas, no a una en particular, y digamos que de estas ciencias y sistemas filosóficos hacen parte pues diferentes creencias, como les decía, así que por eso hablo de espiritualidad más que de una religión en particular. No es necesario tener ninguna creencia particular ni ninguna religión para entender o para practicar y conocer Ayurveda. Listo. Si ustedes me esperan un minuto, voy a traer otro dispositivo para poder encender la cámara y continuamos. Muy bien, me voy a ir conectando desde otra parte para tratar de encender la cámara. Mientras tanto, les sigo contando con la cámara apagada. Ayurveda, como les mencionaba, es un sistema médico, es decir, ha tenido una forma de desarrollarse a lo largo del tiempo con un método. Y hablamos de ciencia porque precisamente este método ha sido practicado y estudiado a lo largo del tiempo por muchos vaidyas o médicos tradicionales ayurvédicos.
Cuando hablo de tiempo, como históricamente se entiende como hace alrededor de 5.000 años. Entonces, esto es bastante tiempo. Y como les mencionaba, primero estos sabios y médicos tenían una tradición oral y luego fue escrita. Esta forma de conocer y acercarse al mundo, como les decía, era sistemática, es decir, tenía una forma de entender el mundo diferente a como lo entiende la ciencia de la modernidad, pero había un método que se replica y además habían consensos, digámoslo así, congresos, reuniones donde se condensaba ese conocimiento médico y se dejaba también escrito o registrado en diferentes textos. Por eso hablamos de un sistema médico o de un sistema científico, perdón. Y al lado de la Ayurveda también se desarrollaron otros métodos y prácticas también con un vasto, digámoslo, conocimiento hoy escrito y también relacionado a la filosofía, como les mencionaba antes, y es el yoga. Entonces, por eso vamos a entender la Ayurveda y el yoga como conocimientos que van muy de la mano y tienen sus mismos orígenes. Aquí hasta aquí alguna pregunta, voy a estar pendiente en el chat si tienen alguna pregunta. Muy bien, entonces cuando hablamos de sistemas médicos tradicionales o ancestrales, hacemos referencia a esos sistemas que son de culturas bastante antiguas y que han tenido esa tradición a lo largo del tiempo hasta hoy. Listo. ¿Qué tienen en común Ayurveda y otros sistemas médicos tradicionales o ancestrales? Es la mirada integral al ser. Aquí estamos hablando del ser humano no solamente como un ser físico, y es diferente la mirada que tenemos más hoy en la modernidad, más materialista y como enfocada al cuerpo como máquina, aunque cada vez pues nos damos cuenta que esto no es así, que pues hay una estrecha relación entre nuestra salud física, mental y espiritual. Así que esto ya lo tenían muy integrado en su sistema de salud, esas ciencias ancestrales. Por eso hablamos de una medicina cuerpo, mente y espíritu que incluso tiene muy presente la influencia ambiental, la influencia social, nuestra relación con el entorno, con la naturaleza. Hablamos que en parte las personas que estaban ligadas a la Ayurveda desde tiempos muy antiguos eran grandes sabios, fueron y son grandes sabios que también tenían, digámoslo, cierta capacidad o muy desarrollada su parte intuitiva. También hay una mirada o una historia, digámoslo así, espiritual o incluso para algunos mitológica acerca del origen de la Ayurveda. Y es este conocimiento como un regalo divino, regalo de dioses. Entonces, como ustedes de pronto han visto, en las religiones y en la espiritualidad en India existen muchas figuras que representan dioses. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el principal sistema, sí, uno de los principales sistemas de creencias en India considera que todo tiene un solo origen. Hay muchas formas, pero es un solo origen. Entonces, uno de estos dioses es el dios de la medicina, Dhanvantari, que es uno de los que, digamos, dio este regalo a la humanidad. Sin embargo, debemos tener en cuenta, como les mencionaba ahora, que también hay grandes registros, muchos registros de textos médicos que se consolidaron en todo este tiempo, con todo ese conocimiento desarrollado por muchos médicos, o sea, científicos o sabios de esa época, que tenían mucho conocimiento sobre el cuerpo humano, las plantas medicinales, incluso conocimientos en cirugía y en especialidades médicas de la Ayurveda. Así que esto, digámoslo, tiene un equivalente muy similar a lo que hoy llamamos el conocimiento científico, o sea, hay registro, hay comprobación, entonces no se trata solo de algo, digámoslo, abstracto, ¿okay? Hay mucho registro histórico, técnico sobre esta ciencia
Y de hecho eso había permitido que pues se haya unido a la medicina moderna y haya una gran investigación al respecto. Algunos de los textos más antiguos que encontramos donde hay conocimiento acerca de lo que hoy conocemos como Ayurveda es el Atharvaveda, el más antiguo. Esos son los textos escritos más antiguos conocidos por la humanidad, como les mencionaba, están en sánscrito. Y Atharvaveda es uno de esos 4 más antiguos y desde ahí, que por eso se tiene referencia de 5.000, 4.000, entre 4.000 y 5.000 años de antigüedad, porque es aproximadamente la edad de este texto. Pero luego aparecen más textos, más compendios médicos, y ustedes de pronto los habrán escuchado como Charak Samhita o Charaka Samhita, Sushruta Samhita. Estos textos son como los textos principales a la hora de estudiar académicamente la Ayurveda. Muy bien. Y allí están registrados todas las teorías para entender cómo funciona el cuerpo, cuáles son las principales enfermedades, cuáles son la forma de acercarse a una persona para identificar qué está pasando o cómo es su proceso de salud y enfermedad. Es decir, allí está como todo lo que un Vaidya puede conocer, y estos textos tienen, digamos, otras derivaciones. Tienen textos que son digamos, de menos, igual de importantes, pero se consideran menores, digámoslo así. Entonces, estos se consideran los principales, los otros se consideran menores, pero son iguales de importantes, y en los otros textos van a encontrar temas de plantas medicinales, sobre alimentación, que ya se desarrolló más, digamos, en el tiempo un poco más adelante, textos sobre específicamente métodos quirúrgicos. De hecho, en India se considera la cuna de la cirugía plástica en la actualidad. También se van a encontrar textos sobre la salud de la mujer, incluso textos de cómo aplicar la Ayurveda al cuidado de los animales, Ayurveda para el cuidado de las plantas, es decir, cómo cultivar las plantas medicinales, cómo preparar las medicinas, etcétera. Así que hay demasiado material, demasiados libros. Sin embargo, también hay una forma muy tradicional de entender, de aprender Ayurveda, y es a través de, digámoslo así, médicos o vaidyas que lo han aprendido de generación en generación y lo transmiten todavía de una forma oral. Es decir, viviendo con un estudiante, viviendo prácticamente, a veces literalmente viviendo con el estudiante, o pues viéndolo muy frecuentemente y enseñándole pues a través de la experiencia todo lo que le puede compartir sobre Ayurveda. Así que Ayurveda se enseña hoy en las universidades también, ahí, junto con la medicina moderna, y también se enseña de esta forma, tradición oral, de alumno, de maestro a alumno. ¿Alguien tiene una pregunta? Netamente enfocado en la alimentación Ayurveda, encontramos varios textos, ustedes los pueden encontrar, que yo les voy a compartir algunas referencias. Hay uno, por ejemplo, el Dr. Basanlat, que se llama Cocina Ayurvédica, y él tiene otros textos, se los recomiendo mucho, como les digo, les escribo en el chat, se llama Basanlat. ¿Listo? ¿Alguien tiene? ¿Quién? Disculpa, perdón. ¿Cómo? ¿Quién? ¿Quién es el autor que tiene textos de cocina ayurveda? Discúlpame. Claro, Basanlat. Se los escribí en el chat, y junto con el link para ver la grabación les envío estas referencias. Listo, libros que pueden consultar, donde pueden encontrar estos fundamentos también de Ayurveda, y también pueden encontrar recetas y entender un poco más allá de cómo se hace, cómo enfoca Ayurveda el tema de la nutrición. Muy bien. Entonces aquí estamos hablando de medicina, mente, cuerpo y espíritu. Y esto implica, o sea, asimismo se enfoca por qué se ha enfermado la persona y cuál va a ser su tratamiento.
Incluso también en el tema de la nutrición se tienen todos estos aspectos presentes. Cuando la vida, Ayus, se define en Ayurveda, implica 4 elementos, que es el cuerpo destructible o el cuerpo físico, los órganos sensoriales, Sattva, la mente, y Atman, el alma indestructible. Así que para entender nuestra salud, para entender también cómo podemos potenciarla, recuperarla, tenemos que tener en cuenta estos diferentes factores del ser. Por eso muchas de las terapias van enfocadas o a restablecer el buen funcionamiento del cuerpo físico, al cuidado de los órganos sensoriales, que es supremamente importante para Ayurveda, o sea, el cuidado de todo lo que saboreamos, por ejemplo, a través de una adecuada alimentación, el cuidado de lo que vemos, el cuidado de los ojos, del oído y de la piel y del olfato. Y la mente se cuida o se explora, por ejemplo, a través también, digamos, de la filosofía, de la psicología, o sea, también hay una rama que en la modernidad se llama psicología ayurveda, se cuida también a través de prácticas como la meditación y prácticas muy relacionadas al yoga también, o sea, a través de la actividad psicofísica, como con prácticas como el yoga se cuida la mente. A través de la meditación, ya lo mencioné, y para el Ayurveda también todo lo que hacemos para el cuerpo físico, como la alimentación, influye también en nuestra cualidad mental. Entonces, por eso el médico Ayurveda también tiene conocimientos en psicología y en entender y poder dar pues consejo o orientación psicológica a una persona. Y el alma indestructible, pues también, digamos, lo explora Ayurveda a través de la filosofía, a través también del yoga, que también tiene mucho, pues, trabaja mucho a profundidad de esos diferentes sistemas filosóficos para entender esa naturaleza espiritual. El tratamiento es personalizado, exactamente. El tratamiento es de acuerdo a la persona, pues a lo que está pasando en su cuerpo físico, en su cuerpo mental también, incluso a nivel espiritual. Es decir, hay ciertos protocolos, hay ciertas guías para diferentes enfermedades. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cada persona puede vivir su proceso de enfermedad diferente y esto lo entiende Ayurveda. Es algo mucho más personalizado. Hay ciertos modelos generales, hay ciertas guías generales, pero sin embargo, siempre Ayurveda nos enseña que ningún cuerpo es igual al otro, ni ningún ser, ni ningún proceso de vida es igual al otro. Entonces, por eso sí es personalizado, tanto desde la prevención hasta el tratamiento. Hay ciertas generalidades para ciertos tipos de metabolismo, ciertos tipos también de personalidades, pero por supuesto no podemos poner a las personas todas en las mismas categorías porque pues todas somos diversas e incluso eso también lo entendemos desde la biología. Ahora, el tratamiento personalizado, bueno, como se menciona acá, incluye evaluar las diferentes partes del ser y esto se complementa con los saberes científicos actuales de la farmacología, de la medicina, la anatomía, la fisiología. ¿Okay? Bueno, perdón, se me pasaba mencionarles algo. Hay unos nombres diferentes para las enfermedades, para los procesos de salud y enfermedad en Ayurveda, o sea, no son los mismos nombres. A veces se hace como una traducción, sin embargo, no es específico, porque no es el mismo lenguaje. Digamos que la medicina moderna tiene un lenguaje, aunque tiene un propósito muy similar a la Ayurveda, que es cuidar la salud pues, humana, promoverla, hacer un tratamiento integral, pero los lenguajes son diferentes. La forma de entender el cuerpo es diferente, aunque pues se complementan muy bien y cuando se puede hablar estos dos lenguajes, pues tenemos pues un complemento realmente muy bueno para muchos casos. Esta gráfica lo que nos muestra es que hay diferentes aspectos del ser que todos los trabaja Ayurveda. Entonces, la parte mental se trabaja a través de entender la naturaleza de la mente, a través de entender cuáles son los efectos de los alimentos y de las medicinas en la mente. La parte física se trabaja a través
de entender cuál es la herencia, nuestro metabolismo individual, cómo funcionan las diferentes humores biológicos en nosotros. Porque una parte de Ayurveda nos enseña que para que el cuerpo funcione hay 3 energías primordiales que son el Vata o la energía del movimiento, Pitta o la energía de la transformación y Kapha la energía de sostén. Y para que el cuerpo funcione adecuadamente deben estar en armonía. De acuerdo a nuestra naturaleza individual. Entonces, ese es otro concepto muy primordial en la Ayurveda y es lo que se refiere acá como Tridosha. Y acá aparece Vata, Pitta y Kapha. Entonces, acá, digamos, están mencionadas en sánscrito las herramientas o los términos pues relacionados, o sea, para entender cómo funciona cada uno de estos aspectos y cómo pues se hace el abordaje. Sin embargo, pues por supuesto no vamos a entrar mucho en detalle, sino que vamos a continuar con otras generalidades. Desde la parte filosófica, Ayurveda nos enseña que todos venimos de una conciencia pura, que se diversifica y toma diferentes formas como las percibimos pues en la naturaleza. Recording in progress. Okay. ¿Qué pregunta hay? Me iba a conectarte a otro lugar, pero voy a seguir desde acá. Entonces, Kapha, Pitta y Vata son los humores, son las funciones psicobiológicas, o sea, las diferentes formas como se manifiesta la energía vital en el cuerpo. Esto permite que llevemos a cabo todas las funciones que conocemos del cuerpo humano. Vata simboliza el movimiento, Pitta la transformación y Kapha el sostén. Entonces, en términos modernos, Vata está muy representado por el sistema nervioso. Es cuando, bien sea desde la parte más externa, por ejemplo, el movimiento de las manos, el habla, el pensamiento, ya a nivel mental, todo esto es función de Vata, el movimiento, pero también a nivel celular. Cuando una célula se multiplica o se divide, cuando hay una sinapsis o conexión neuronal, todo esto es regido por Vata. Entonces, Vata es el movimiento, está responsable pues de la expresión, del movimiento de los órganos internos, es decir, el movimiento del sistema digestivo, el movimiento del corazón, etc. Pitta es la energía del metabolismo, está encargada de procesar, o sea, todos los alimentos que procesamos, bien sean físicos o sensoriales, nuestro fuego o nuestro Pitta lo transforma. O sea, Pitta tiene mucha relación con el elemento fuego y Vata, la anterior, con el elemento aire. Por último, Kapha es la energía de cohesión, de sostén. Así que permite que todos los elementos estén integrados, estén unidos. Se relaciona con nuestra resistencia física, nuestra resistencia a enfermedades, nuestra capacidad pues, de mantenerlos sanos por largo tiempo. Y también a nivel mental nos permite la buena memoria. Entonces, Kapha es la resistencia, es el sostén, lo que, digamos, mantiene unido la parte más física del cuerpo y se relaciona con el elemento agua y con la tierra. O sea, también tiene mucha relación con nuestros líquidos, con el plasma, con la linfa. Los líquidos que recubren los diferentes órganos del cuerpo. Entonces, todos tenemos estas energías funcionando, pero en algunas personas puede ser más predominante unas u otras, y eso es lo que en Ayurveda se conoce como prakruti o constitución individual. Y esa constitución la da nuestra herencia, o sea, lo que hemos heredado de papá y mamá y todas las circunstancias que se dieron en ese momento para que naciéramos o fuéramos de cierta forma. Listo. Entonces, esto, sin embargo, no es el único determinante en salud. Como veíamos, hay otros elementos, están los doshas, pero hay otros elementos que componen la salud. Por ejemplo, el acné o la fuerza digestiva es otro de los elementos que todos lo tenemos y de él depende también nuestra salud. ¿Sí?
Voy a compartir de nuevo un momento acá la pantalla. Bueno, y por supuesto, antes, bueno, de mirar otros elementos claves para entender la salud en la Ayurveda, terminar pues por decir que primero se empieza a nivel mental. Como estamos a nivel, como estemos a nivel espiritual y mental, va a depender nuestra salud física también. Y bueno, el último propósito de Ayurveda en todo esto es ayudarnos a recordar que estamos aquí con el único objetivo de explorar a profundidad y plenamente nuestra existencia, nuestra vida. Es decir, aprender en palabras un poco sencillas, es estar satisfechos con el mero hecho de existir, que ya de por sí pues es místico, maravilloso. Entonces, cuando aprendemos a conocernos más a profundidad, podemos sacar mayor goce y también mayor servicio de lo que somos. Entonces, Ayurveda es un camino para ayudarnos a descubrir quién realmente somos, cómo funcionamos y cómo podemos sacar máximo provecho en un buen sentido de nuestra vida. Listo, entonces ese es el objetivo de Ayurveda y no, pues no hay que olvidar ninguno de los pasos. Bueno, voy a salir. Para mostrarles esto otro. Entonces, ya hablamos de un punto que es la individualidad, el tratamiento personalizado. Otro punto es, como les mencioné en una parte, que todos estamos integrados a una conciencia superior, a una parte más amplia, a una conciencia más amplia que la individual. En ese sentido, somos un microcosmos, como una réplica de lo que es el macrocosmos. Cómo funciona afuera la naturaleza, el universo, así también funciona nuestro organismo. Entonces, entendiendo muchas de las leyes naturales de cómo funciona fuera la naturaleza, entendemos también cómo funciona nuestro organismo. Por eso también Ayurveda es una invitación a mejorar nuestra observación y entendimiento de la naturaleza, aprendernos a relacionar mejor con ella. Tanto esa naturaleza externa que tiene que ver con los ritmos del día, de la noche, con la relación con las plantas, con los alimentos, con los otros seres humanos, y a también entender mejor la relación con nuestra propia naturaleza interna, con nuestro propio cuerpo, con nuestra propia fisiología, a mejorar la relación también con nuestra mente. Entonces, por eso es uno de los principios, entender el ser humano como un microcosmos. También podemos decir que es un enfoque biopsicosocial o medioambiental. Por eso que les decía, es tener en cuenta cómo funciona el medio ambiente y cómo en la cotidianidad podemos relacionarnos mejor para pues poder también tener funcionando óptimamente nuestra propia naturaleza. Algunas de las herramientas que usa el Ayurveda, como les mencionaba, incluye la meditación, incluye el yoga, incluye la nutrición, incluye el desarrollo humano intelectual y el desarrollo o el autoconocimiento, desarrollo de la conciencia. En el tema de la nutrición es importante entender que también se entiende como un proceso que debe ser personalizado de acuerdo a las necesidades individuales y que no solamente se trata de alimentarnos a través pues, de la comida, sino también a través de nuestros órganos sensoriales. Y no se trata solo de lo que comemos, sino también de nuestra capacidad para digerir aquello que comemos y nuestra capacidad para eliminar aquello que no necesitamos. Entonces, bueno, también es un enfoque muy, muy interesante y muy sabio que nos hace la Ayurveda en cuanto a nutrición y alimentación, y de hecho muchos de los saberes de la medicina actual, de la endocrinología, por ejemplo, nos enseña cómo algunos de estos conocimientos que nos comparten la Ayurveda tienen una explicación científica, tienen
una razón de ser. Bueno, le respondo una pregunta. Dicen, ¿el Reiki podría ser parte de la Ayurveda? De hecho, el Reiki, la bioenergética, muchas de las terapias de la modernidad están inspiradas o nacen de la Ayurveda y de la medicina tradicional china. Ambas medicinas, por ejemplo, consideran el cuerpo un campo de energía y estas funciones que se dan en nuestro cuerpo es gracias a la buena circulación de esa energía vital o esa energía inteligente, la conciencia que circula a través del cuerpo, a través de diferentes canales y algunas terapias están orientadas también a recuperar ese flujo de energía en esos canales del cuerpo. Por ejemplo, en la medicina china se usa la acupuntura para trabajar con el metal, con la aguja o con el calor, algunos puntos del cuerpo para que esa energía circule mejor. En Ayurveda se usa la marmaterapia, por ejemplo, el masaje en ciertos puntos del cuerpo para que esa energía funcione mejor. Pero todas otras terapias más físicas, por ejemplo, un masaje en todo el cuerpo, una dieta específica o una terapia de desintoxicación o de liberación de energías acumuladas en el cuerpo o humores acumulados en el cuerpo, tiene ese propósito, volver a restablecer ese adecuado flujo energético en el cuerpo. Y pues, digamos lo que entonces terapias como el Reiki tienen esa base, tienen esa concepción del cuerpo similar del ser humano. No, alguien pregunta, ¿es importante ser vegano? No, es decir, Ayurveda nos enseña sobre el efecto de todos los alimentos. Sin embargo, ciencias como el yoga y la parte filosófica de la Ayurveda nos enseña también del efecto a nivel espiritual y mental de los alimentos, incluidas las carnes. Y se considera que tiene un efecto tamásico, es decir, que oscurece la conciencia. Entonces, cuando alguien quiere desarrollar o quiere tener una visión diferente, un poco más clara de la realidad, consumir alimentos más vitales, que le den más una energía de claridad, que le da más vitalidad, pues recomienda más alimentos que estén más vivos que muertos, es decir, alimentos que estén más cerca de la fuente natural de vitalidad, esto es del sol, del agua, de la tierra, y esto viene a ser, pues, por supuesto, todas las frutas, las verduras, cereales, granos, pues, leguminosas, semillas, nueces, plantas medicinales. Entonces, esos alimentos los considera con más vitalidad y que aportan más claridad mental y que a una persona que también está en un camino espiritual le ayuda a desarrollar más fácil o a conectar más fácil con su espiritualidad, por decirlo así. Sin embargo, también hace un análisis de los efectos de las carnes y cuándo pueden ser una ayuda para alguien. ¿Okay? Sin embargo, hay que tener en cuenta que cuando se describieron los alimentos en estos textos antiguos de la Ayurveda, el origen de todos los alimentos era muy diferente al que tenemos hoy en día. Así que hoy en día debemos tener en cuenta otros factores sobre el origen de los alimentos que influyen en su calidad y en el efecto en nuestra salud. ¿Listo? Pero, sin embargo, por ejemplo, yo siempre recomiendo una dieta basada en plantas por muchas razones y le enseño también a la gente cómo lo puede hacer, pero o sea, no es necesario para poder practicar Ayurveda. ¿Listo? Este pequeño diagrama es para ilustrarles un poco cómo diferentes sistemas filosóficos en India se unen o ayudan a la Ayurveda para entender la naturaleza del ser humano. Entonces, esos nombres simplemente son nombres de sistemas filosóficos que nos ayudan a entender el ser humano y que los usa la Ayurveda. ¿Listo? Aquí encontramos el yoga, un sistema que se llama Vedanta, Mimamsa, y todo eso es para entender la naturaleza, pues, más espiritual del ser. Muy bien.
voy a volver un poquito para mencionarles también algunas instituciones que reconocen a la Ayurveda como una ciencia o una medicina complementaria muy eficiente, es decir, la que se puede integrar a la medicina contemporánea. Entonces ya Ayurveda lo podemos encontrar en diferentes continentes, en diferentes países donde se enseña y se practica. En Estados Unidos, por ejemplo, hay programas de formación para consultores, también para terapeutas, también para hasta el grado de doctor. O sea, ya personas que pueden ayudar en tratamientos médicos a través de Ayurveda. También se enseña en Europa y en Ayurveda, perdón, en India, incluso hay un ministerio donde se promueven y se cuidan estas prácticas, Ayurveda, también yoga y la naturopatía. Así que hay un amplio reconocimiento mundial porque funciona tanto como prevención como en muchas enfermedades crónicas. ¿Quién le puede servir mucho Ayurveda? Personas con enfermedades muy relacionadas al estilo de vida, hipertensión, sobrepeso, diabetes, problemas endocrinológicos como hipotiroidismo, incluso otras enfermedades endocrinas o enfermedades autoinmunes. Denme un minuto, déjenme por favor más preguntas que tengan aquí en el chat, que en el momento por hoy estamos terminando, pero quiero que ustedes me dejen sus preguntas, inquietudes y ya los alcanzo de nuevo. Voy a conectar el equipo. Hola, Dani nos pregunta cómo estamos en oferta formativa para Colombia. No es mucha, la verdad. También depende, bueno, si es como, digamos, totalmente nuevo para ti o no trabajas en el área de la salud, hay diferentes formaciones, muchas veces unidas de la mano del yoga. Entonces, en algunas escuelas de yoga, hay una escuela internacional también. Entonces, a veces la oferta viene más de forma internacional, sin embargo, no es reconocida aún por nuestro Ministerio de Salud o nuestro Ministerio de Educación, así que estamos, digámoslo, muy atrasados en reconocer esta práctica y permitir a las personas que hagan una formación formal para poder, pues, también ser una fuente de trabajo, por ejemplo. Así que está lastimosamente muy mal regulado y a veces aprendemos Ayurveda, por ejemplo, en mi caso, que me formé como médica general, hice varios diplomados en medicina integrativa. Los profes muchas veces tienen conocimiento en Ayurveda y te comparten sobre Ayurveda, pero no es específico sobre Ayurveda. El Ayurveda, en mi caso particular, lo he encontrado con diferentes vaidyas, con médicos que también han aprendido Ayurveda, con escuelas de India y en este momento con un vaidya en Brasil. Entonces lo he encontrado en otros países también, más que en nuestro país. Sin embargo, pues van a encontrar diferentes profesionales que tal vez se han formado, que algunos son colegas u otros se han formado como en algunos tipos de terapias específicas de la Ayurveda en otras partes y ofrecen pues consultas o formaciones. Listo. Ayurveda en parte llegó a mi vida porque estaba interesada más en conocer este sistema para el cuidado de mi salud, para el cuidado también pues, de las personas cercanas y también, bueno, como una herramienta terapéutica para muchas personas. Así que es una herramienta muy bonita de autoconocimiento y de cuidado de la salud para todo el mundo. Tiene niveles, o sea, podemos aprender algunas generalidades para practicar en casa y podemos aprender también para formarnos, para prestar algún servicio.
Yo trabajo con el tema de alimentación consciente y saludable. A través de la gente se ve favorecida energía, salud, pérdida de peso. ¿Cómo piensas que puede incluir la alimentación ayurveda a la práctica dentro de este enfoque? Súper, muchas gracias por esa pregunta. Entonces, antes de responder esa pregunta, por último mencionarles que hay un instituto de la Organización Mundial de la Salud, que es un centro de investigación en medicinas tradicionales que hace poco se inauguró en India, así que al respecto hay mucha investigación, como les mencionaba, y hay muchas especialidades también. Cuando alguien estudia como médico ayurveda, puede especializarse en ayurveda para los niños, para la mujer, para la enfermedad mental, para la toxicología, para la farmacología, etc. Así que es bastante profunda. Voy a salirme de acá para responder sus preguntas. Entonces, en el tema de la alimentación, lo podemos incluir a través, por ejemplo, de aprendiendo cuáles son aquellos hábitos que Ayurveda nos recomienda para mejorar nuestra digestión. En verdad, hay mucha información al respecto. Podemos conocer mucho acerca de nutrición ayurveda, o sea, que lo puedes llevar a muchos niveles. Pero como un nivel introductorio, pues vas a encontrar que nos regala muchas recomendaciones que podemos practicar, incluso así llevemos diferentes tipos de alimentación. Es bueno entender que no hay una dieta perfecta, no hay una dieta ideal, pero y hay una gran diversidad de tipos de dietas, incluso mismo dentro de la Ayurveda, porque hay diferentes escuelas. Y como ustedes saben, India es muy grande, así que hay muchos tipos, digámoslo, de escuelas y enseñanzas también. Sin embargo, hay unas generalidades, como por ejemplo el tema de cómo de mejorar nuestros hábitos en torno a la alimentación, hacerlo de una forma más consciente, hacerlo en horarios regulares, tomar mucha conciencia de cómo nos cae el alimento, evitar ciertos tipos de combinaciones. Todo esto pues lo puede practicar casi que cualquier persona y pues puede ser muy efectivo en los resultados de esa persona que pueda tener esa persona en su salud. Para esto, bueno, seguiré compartiendo algunas de estas charlas con ustedes para hablar un poco más de esos principios que habla Ayurveda, de los doshas, de las constituciones y también temas relacionados a la alimentación. El próximo mes vamos a tener un curso, o sea, ya en abril, van a ser 4 sábados donde vamos a ver un poco más a profundidad este tema de la alimentación. Vamos a ver cuáles son los doshas, es decir, cómo identificar los doshas en el cuerpo, el vata, pitta y kapha, cuáles son sus desequilibrios asociados a la alimentación. Vamos a ver el acné, lo que les mencionaba, el poder digestivo, cuáles son las manifestaciones de desequilibrio y cómo mejorarlo a través de los hábitos en alimentación, a través de algunos remedios caseros o de algunos suplementos que, digámoslo, pueden ser prescritos sin receta médica, porque pues pueden ser remedios que hacemos con algunos alimentos o con las especies de la cocina. Vamos a ver también el tema de los sabores, cuáles son los sabores, porque para entender la nutrición en Ayurveda hay que entender también cómo se ve, cómo se entiende las comidas, que es diferente a cómo se entiende modernamente, con proteínas, carbohidratos, o sea, es decir, no se manejan esos términos, sino que se manejan otros términos. Uno de ellos es los sabores. Hay 6 sabores principales y cuando una persona sana se recomienda incluirlo todos estos sabores en la dieta. Entonces vamos a ver cuáles son esos sabores y cuál es el efecto en el cuerpo y en la mente y cómo saber cuáles nos pueden caer mejor de acuerdo a nuestra constitución, a nuestro metabolismo y a nuestra fuerza digestiva. En general, ahí que vamos a encontrar, o sea, vamos a encontrar todos los grupos de alimentos, como les mencionaba ahora, y cómo vamos a saber cuáles son mejores, como les decía, observando los que estén más cerca de la fuente de vitalidad primaria, más que sean alimentos pues más frescos, ojalá de la región, que haya variedad en colores, en formas, o sea, diferentes tipos de verduras, de frutas, cereales, sin saber mucho de Ayurveda. Cuando nos acercamos más a ese tipo de alimentación, una alimentación más real, más casera, menos industrializada, pues ya estamos haciendo
un gran cambio en la calidad de la alimentación y el efecto en nuestra salud. Sin embargo, pues allí en estas clases vamos a profundizar un poco más en cada sabor y en cada función de estos sabores y grupos de alimentos. Y vamos también a ver el tema de AMA o toxinas, que es lo que se desecha de la digestión, que también es un proceso muy importante para pues, mantener la salud. Y allí veremos cómo identificar cuáles son esos signos que nos hablan de que hay acumulación de toxinas y cómo podemos ayudar a disminuir esa carga de AMA o toxinas en el cuerpo y cómo podemos facilitar también su eliminación. Entonces, si estás interesado un poco saber más en alimentación en la Ayurveda, te invito mucho pues, a participar en estas clases que tendremos en abril. Voy a leer otras preguntas. Me interesa mucho saber sobre los alimentos. Hay una raíz que compré en polvo, se llama ashwagandha. Todo lo que compré me dice que se debe consumir solo, que tome de la punta de un cuchillo, que es la forma correcta de consumirla. ¿Cuál es la forma correcta? Entonces, la ashwagandha es una planta medicinal, usada en el Ayurveda, se usa la raíz. Tiene un efecto, bueno, tiene varios efectos. Se considera un adaptógeno natural. Entonces, esta cualquier planta, si hay una enfermedad o si hay una duda acerca de si la podemos consumir o no, es muy bueno consultar. Entonces, esta planta, ¿a quién no se le recomendaría? De pronto a alguien que tenga un problema del hígado, que tenga gastritis activa, y en términos de la Ayurveda favorece a Pitta y ayuda también a Vata, listo. O sea, ayuda a fomentar Pitta o el fuego y ayuda a regular Vata. Sin embargo, las plantas pues tienen otras formas también de entenderlos un poco más a profundidad. Pero bueno, en términos generales, la ashwagandha nos ayuda a adaptarnos en situaciones de estrés, por eso funciona en la fatiga, puede funcionar en la fatiga crónica, en ansiedad, incluso en depresión. Sin embargo, como les decía, no siempre es para todo el mundo. Entonces, los tratamientos con plantas no se hacen de acuerdo al síntoma o la enfermedad, sino se hace de acuerdo a la pues, constitución individual. Como les mencionaba, pues por ejemplo, habrá algunas personas que tengan fatiga crónica y no se les recomienda ashwagandha. ¿Me hago entender? Bueno, sin embargo, ¿qué te puedo decir más de la ashwagandha? Que se puede tomar con ghee o mantequilla clarificada, o sea, revolverla con media cucharadita de mantequilla clarificada para que se absorba mejor. También se puede comer con ghee, pero perdón, con miel, pero en el caso de que haya mucho frío interno y que no haya gastritis, ni reflujo, ni acidez. Listo. Y nunca calentar la miel, o sea, comérsela al clima. También se puede en infusiones, o sea, ponerla en agua caliente y dejarla reposar. Se recomienda incluso hervir durante 2 o 3 minutos cuando se va a tomar así en infusiones. Y la otra forma, bueno, está esas dos, como le mencionaba, con miel, es muy recomendada para mejorar la absorción y en agua, pues se puede tomar en infusión, sobre todo si hay problemas digestivos, pero tomarla tibia. Se puede mezclar con leches vegetales, igual hirviéndola, o con leches animales también, pues si es una leche de buena calidad y si toleras la leche. Esa es una de las formas. Bueno, no sé, voy a mirar qué otras preguntas hay por acá. ¿Es necesario ser médico para poder formarse en Ayurveda? No es necesario ser médico. Depende a veces del programa o de la escuela, pues por supuesto, pero hay muchos programas para personas que no son médicos. Pero como les decía, muchos de ellos son a nivel internacional. Sin embargo, hay algunas escuelas internacionales que pueden encontrar en Colombia. Y una, por ejemplo, que se llama, pronto ustedes la han visto, se llama College California, y se está en Bogotá. Sin embargo, como les decía, no, creo que no es reconocida por el Ministerio de Educación. O por como a la hora de tu practicar, me hago entender. Ya tú, digámoslo, montar un consultorio o algo así. Pues es triste, pero pues es como hasta donde vamos ahora en el país.
con nosotros, yo hago parte de SADVAERS, nosotros ofrecemos estas formaciones cortas, o sea, cursos cortos, hemos tenido formaciones más largas, pero en el momento no las tenemos, pero pues muy invitados a estos cursos cortos que tenemos, porque no solamente son para personas que quieren aprender a conocer un poco más para Ayurveda, para su beneficio, sino también personas que de pronto incluso ya conocen un poco de Ayurveda, pero quieren profundizar en algunos de estos temas, como la alimentación, para pues poder dar mejor atención a pacientes o clientes, o sea, personas que ya trabajan en el área de la salud también. Bueno, ¿qué otras preguntas? ¿Recomiendas comer 5 veces al día, como se dice en Occidente? Ayuno entre comidas. Ayurveda, uno de los textos clásicos, que es el Sushruta Samhita, nos explica que 2 comidas al día son suficientes cuando la persona está sana. Entonces, en verdad recomienda comer menos veces. Una de las formas en que ustedes aprendan a reconocer cuáles son las mejores comidas, o sea, cuántas veces necesitan comer, es reconocer la señal de hambre. ¿Listo? Entonces, empiecen a observar cuando están comiendo qué tanto apetito tienen. Y como les decía, si no hay ninguna enfermedad, tratar de dejar más tiempo entre comida y comida para dejar descansar el tracto digestivo y pues que la digestión se optimice, mejore. Y tratar de hacerlo durante el día, que haya sol. O sea, esas son algunas de las recomendaciones muy básicas en cuanto a hábitos en la alimentación. Entonces, bueno. Claro, yo les estaré compartiendo entonces información sobre las clases que tendremos en abril y sobre otras charlas que tendremos este mes también. Se puede guardar la infusión ya hecha para la semana, pues se recomienda entre más fresco lo puedas consumir, mejor. Les recomiendo guardar la infusión solo para el día, o sea, como una infusión para todo el día y ya el otro día hacer otra. Listo. Sí, no se recomienda refrigerarlas y dejarlas y calentarlas después, porque ahí van perdiendo sus propiedades, pues o incluso se puede dañar. Y tengo en este momento atención virtual, que también pueden contactar por Instagram, por WhatsApp o por correo electrónico, y atiendo en este momento en Río Negro, que es cerca de Medellín. No sé si me salté alguna pregunta, me la pueden volver a hacer o ya para finalizar. Bueno, como ven, Ayurveda es un camino muy interesante para el autoconocimiento, para el cuidado de la salud. Los invito a hacer este ejercicio de autoobservación, observar cómo están nuestros hábitos, cómo es la salud de nuestro cuerpo ahora, y de allí encontraremos también esas motivaciones para querer realizar transformaciones o cambios en nuestras vidas que van a tener un efecto ahora y a largo plazo, o sea, nos van a ayudar a prevenir problemas futuros. Entonces, muy invitadísimos todos a continuar pues este camino, aprender Ayurveda, pero también aprender a conocer mejor sus cuerpos, su metabolismo, y a partir de allí generar cambios que les van a favorecer muchísimo. Alguien pregunta, bueno, Ana Cecilia, tengo una hermana con hipertensión, tiene oxígeno permanente, pues hipertensión pulmonar. Le están recomendando una gran cirugía con la medicina. Sí, es muy buena esa pregunta porque puede ser un complemento. Sin embargo, muchas veces, lastimosamente, cuando hay casos muy graves, o sea, la medicina moderna también nos ofrece unas ayudas excelentes, por supuesto. O sea, la medicina moderna en el tema de la medicina de urgencias, el cuidado paliativo, muchas enfermedades, digamos lo que ya pueden ser catastróficas, nos puede ayudar mucho la medicina moderna. Y muchas veces en estas situaciones, Ayurveda es un muy buen complemento, por ejemplo, en la parte de la alimentación, o sea, tener una mejor alimentación a esta persona le va a ayudar. Y ya los casos aquí son muy personalizados, pues porque van a haber implicados, por ejemplo, muchos medicamentos,
y en ese sentido hay que observar muy bien las interacciones que pueda tener con ciertas plantas. Entonces también puede haber un acompañamiento desde algunas plantas medicinales o algunos otros tipos de terapias, incluso también que ayuden a regular, digámoslo así, el cuerpo energético, la parte mental, que va a ayudar a muchas personas que pueden tener enfermedades físicas muy serias, pero que por supuesto eso tiene una repercusión mental y emocional, y que este tipo de terapias pues les va a ayudar mucho a sobrellevar este momento y a también hacer ese trabajo a nivel mental y emocional. En mi caso particular trabajo también con la aromaterapia, trabajo con el masaje terapéutico y la marmaterapia. Entonces, en esas situaciones de ese tipo, pues el complemento puede ser muy bueno, sin dejar al lado, por supuesto, pues del tratamiento médico que pueda requerir. Ahora, hay ciertos centros, lastimosamente no contamos en la ciudad en este momento con un centro así, sea en Medellín o en Antioquia, donde se pueda, creo que hay uno, no lo conozco muy a profundidad y no sé cómo está funcionando ahora, la verdad, pero o sea, un lugar donde la persona pueda retirarse o internarse para realizarse un tratamiento ayurvédico. Esto lo pueden encontrar en otras partes del mundo, como les decía, tal vez aquí haya uno, pero no lo conozco, no sé cómo esté funcionando ahorita. Y en ese tipo de lugares también se pueden hacer tratamientos, digamos, de enfermedades crónicas que pueden parecer muy difíciles de tratar. Sin embargo, pues en el momento no estoy asociada a ningún lugar de una clínica de este tipo, pero espero pues que más adelante puedan haber en el país lugares como esos donde la persona pueda estar unos días y realizarse un tratamiento para este tipo de enfermedades más crónicas y que pueden ser más difíciles de tratar desde casa. O sea, también hay ese tipo de tratamientos. Igual, listo. Igual la goshura también es muy similar a la ashwagandha en cuanto a cómo se puede tomar. Listo. A veces en el tratamiento de Vata, pues también va a ser muy útil el trabajo con aceites, con masajes, con enemas también puede ayudar. Y por supuesto con la alimentación. Con la alimentación se puede hacer un montón de ayuda complementaria terapéutica. Listo. O sea, es el tema de la nutrición en Ayurveda, tanto para prevenir enfermedades como para tratarlas. Bueno, quedaré pendiente también de las personas que quieran estar en consulta o tener una atención más personalizada. Muchas gracias por participar y espero que nos veamos en una próxima ocasión. Ok. Ana, ¿quieres levantarse la mano? Muchas gracias a ustedes también. Que tengan un feliz fin de semana. Buena tarde. Nos vemos pronto.